Hola, buenas tardes. Vamos a ver en el formato 10 preguntas tipo test, que como sabéis es un formato que he creado de exámenes de oposiciones de la Generalitat Valenciana. Y en concreto vamos a ver una ley que es la 1/2015 de 6 de febrero de la Hacienda Pública Valenciana, ¿vale? La Hacienda Pública del sector público instrumental y de subvención. Esta ley, evidentemente, es una ley que la mayor parte de preparadores, de academias e incluso de alumnos, pues no es demasiado bien recibida, ¿vale? Porque tiene bastantes conceptos económicos, una ley diferente, todas son leyes jurídicas y esta ley es una ley con unos conceptos económicos. Bueno, a la gente que hemos estudiado economía en la facultad, pues no nos resulta tan complicada, pero en un ámbito jurídico sí que es verdad que resulta un poquito más difícil de entender. Yo os animo a que intentéis asimilar esos conceptos económicos, que no es tan complicada la ley, y bueno, sí que hay una jerga, exactamente igual que hay en la ley 39 en la Constitución y en otras leyes, una jerga jurídica, pues aquí hay una jerga económica que usamos los economistas para hablar, al igual pues que usan los médicos u otros profesionales. Entonces, bueno, simplemente romper una lanza a favor de esta ley, sobre todo porque hay un dato demoledor, que es que, por ejemplo, en el último examen de administrativo de la Generalitat Valenciana, pues salieron nada más y nada menos que 20 preguntas de esta ley, con lo cual cada vez salen más y evidentemente antes, pues bueno, salían pocas y había gente que ni incluso la estudiaba y las dejaba en blanco, pero en la actualidad pues realmente hay que conocer la ley y estudiarla detenidamente. Hecha esta introducción, vamos a empezar con el formato que os he comentado, con el formato de 10 preguntas tipo test, que insisto, son preguntas oficiales de la convocatoria de distintas convocatorias de examen. La primera pregunta nos dice, señale la respuesta correcta según la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones. Como siempre, en los comentarios tendréis las 10 preguntas tipo test para que las podáis seguir correctamente. Entonces, estamos buscando en este caso la verdadera y vamos a ver apartado por apartado, viendo cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas y justificando con los distintos artículos en cada caso por qué son verdaderas y por qué son falsas. Esta es la mejor forma de aprender. Entonces, el apartado A de esta pregunta 1 nos dice que el proyecto de ley de presupuestos irá acompañado, entre otra documentación, de la liquidación del presupuesto de la Administración de la Generalitat del ejercicio corriente. Leo segunda vez. El proyecto de ley de presupuestos nos dice que va a ir acompañado de la liquidación del presupuesto de la Administración de la Generalitat del ejercicio corriente, el ejercicio en el que estamos. Estamos en el 2025, el ejercicio corriente es el 2025. Entonces, el proyecto de ley de presupuestos del 2025 irá acompañado de la liquidación del presupuesto de la Administración de la Generalitat del 2025. Para que no suena bien, ¿vale? No tiene mucho sentido. Y evidentemente no es que no tenga mucho sentido, es que es falsa. Es falsa porque nos tendremos que ir al artículo 34 de esta ley 1/2015, 34 apartado 2 y apartado F de Francia, que se llama remisión a les Corts.
Y bueno, aquí en este artículo, ¿qué nos va a decir? Pues ahora enseguida lo vamos a leer. En este artículo lo que nos va a decir claramente es que el proyecto de ley, lo digo con palabras normales, el proyecto de ley de presupuestos no se acompaña de la liquidación del ejercicio corriente, sino que lo que va a incluir es la liquidación del presupuesto anterior para su análisis y aprobación. Es decir, que el proyecto de ley de presupuestos para el 2025 no va a llevar la liquidación del ejercicio 2025 como es lógico, sino que llevará la liquidación del presupuesto del año 2024 para que lo analicemos y lo aprobemos. Entonces, en ese artículo 34.2.f, que se llama remisión al Scorch, lo que nos dice es que ese presupuesto, leo textualmente, el presupuesto eh, tiene un proyecto, ¿vale? Un proyecto de ley, ¿no? Entonces ese proyecto de ley de presupuestos, nos dice el 34.2, ¿vale? El proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, es un proyecto de ley todavía, no se ha aprobado, el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, que por cierto se remitirá al Scorch para su aprobación, aprovecho para incidir, irá acompañado de la siguiente documentación. Entonces ahí tenéis un listado de documentación que va a ir acompañando a ese proyecto de ley de presupuestos que lo vamos a mandar al Scorch, el Consejo evidentemente, el gobierno valenciano lo va a mandar al Scorch para que lo apruebe. Entonces, entre esa documentación está el apartado F que dice que el proyecto de ley de presupuestos irá acompañado de la liquidación de los presupuestos del año anterior y un estado de ejecución del presupuesto de la Administración de la Generalitat del ejercicio corriente, ¿vale? Es decir, que la liquidación de presupuestos del año anterior, ¿vale?, acompañará al proyecto de ley y además un estado de cómo se va a ejecutar el presupuesto durante este año. Es decir, que si estamos hablando del proyecto de ley para el 2026, por ejemplo, pues irá acompañado, ¿vale?, de esos dos documentos. La liquidación de presupuestos del año anterior, ¿vale?, el año 2025, y cómo se va a ejecutar ese presupuesto si se aprueba en el año 2026. ¿Vale? Luego, el apartado A es falso, ¿vale? El apartado A que nos decía que ese proyecto de ley, acordaros, irá acompañado, entre otra documentación, de la liquidación del presupuesto de la Administración de la Generalitat del ejercicio corriente. Pues, mezclan las dos acepciones de la ley y es falsa. El apartado B de esta pregunta 1 dice que entre los ingresos de capital se encuentran los ingresos patrimoniales. Entre los ingresos de capital se encuentran los ingresos patrimoniales. Esta también es falsa. Este apartado 2 de la pregunta 1 del examen también es falsa. Y hay que tener claro, o debéis de saber perfectamente distinguir entre los ingresos de capital, ¿vale?, y los ingresos corrientes, ¿vale? Ingresos corrientes y los ingresos de capital. Entonces aquí nos está diciendo que entre los ingresos de capital se encuentran los ingresos patrimoniales. Entonces es falso, os tenéis que ir al artículo 38 de la Ley 1/2015, y antes de leer voy a intentar explicarlo con palabras normales,
diciendo que esos ingresos patrimoniales se van a clasificar como unos ingresos de derecho público, pero dentro de los ingresos corrientes. Es decir, los ingresos patrimoniales no van a ser nunca, en ningún caso, ingresos de capital, ya que los ingresos de capital básicamente van a venir de dos vías o a través de dos maneras, que son a través de la venta de inversiones reales y a través de las transferencias de capital. ¿Vale? Por ejemplo, de la venta de edificios, inversiones reales y a través de las transferencias de capital. Entonces, falso. Y el artículo 38, apartado B, se llama, lo leo, estructura de los estados de ingresos de los presupuestos de la Generalitat. Entonces, os tenéis que saber los distintos ingresos de los presupuestos de la Generalitat, cómo están clasificados y dentro de cada una de esas grandes familias que está incluido. Entonces, lo que nos dice el artículo, leo, dice la clasificación económica agrupará los ingresos separando los corrientes, los de capital y las operaciones financieras. En los ingresos corrientes se distinguirán impuestos directos y impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. Luego, los ingresos patrimoniales, como os decía yo al principio, forman parte de los ingresos corrientes y no de los ingresos de capital. Y finalmente nos dice el artículo 38, apartado B de Barcelona, dice que en los ingresos de capital se distinguirán la enajenación de inversiones reales y las transferencias de capital. Luego, apartado B de esta primera pregunta, falso. Apartado C dice la clasificación territorial agrupará por provincias, comarcas o municipios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gastos e ingresos. ¿Vale? Aquí este apartado C, si os fijáis, también es falso porque le añaden al final centros gestores de gastos e ingresos. Sobra esas dos últimas palabras, sobran ahí, ¿vale? Lo de e ingresos es falso porque los centros gestores son centros gestores de gastos. Y entonces, este apartado C, os tenéis que ir al artículo 37 de esta Ley 1/2015, apartado D de Dinamarca, donde nos dice cuál es la estructura de los gastos de los presupuestos de la Generalitat. Antes había que saberse la estructura de los ingresos, ahora hay que saberse la estructura de los gastos. Entonces nos dice en el apartado D que la clasificación territorial que agrupará por provincias, comarcas o municipios los créditos asignados a los distintos centros del gasto, ¿vale? Centros gestores del gasto. Y la última de esta pregunta 1, la D, dice que los estados consolidados de los presupuestos acompañan el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat. Repito, los estados consolidados de los presupuestos acompañan el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat. En este caso, no podía ser de otra forma, si la A, la B y la C son falsas, pues ya tenemos claro que este último apartado, el D, es el verdadero de esta pregunta 1. Y en este caso, volvemos al artículo 32, apartado 2, letra A, donde dice que el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat irá acompañado
de una serie de documentos y entre ellos en el apartado A nos dice que tiene que ir acompañado de los estados consolidados de los presupuestos. Luego, os dais cuenta en esta pregunta uno que cada epígrafe A, B, C y D muchas veces tratan sobre artículos distintos. En este caso hay que controlar perfectamente el artículo 34, el artículo 37 y el artículo 38 de esta ley 1/2015. Con lo cual, esta novedad que ya se introdujo hace unos años de que las distintas posibilidades A, B, C y D vayan referidas cada una de ellas a un artículo distinto, incrementa la complejidad de la oposición y del examen de una manera exponencial. Luego ya tenemos la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, señala la respuesta correcta. Buscamos también la verdadera según la ley 1/2015, ¿vale? Apartado A dice, los programas de gasto agregan el conjunto de ingresos que se consideran necesarios para el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos. Repito, los programas de gasto agregan el conjunto de ingresos que se consideran necesarios para el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos. Bueno, simplemente leyéndolo, nos dice que los programas de gasto agregan el conjunto de ingresos. Evidentemente eso es claramente falso y los programas de gasto en el marco de la ley se definen por la consecución de una serie de objetivos y lo que hacen es agregar los gastos necesarios para alcanzar esos objetivos, esos fines. Pero ahí no tiene nada que ver los ingresos en esos programas de gasto, ¿vale? Entonces es falso, como os decía, hay que irse al artículo 32, apartado 2. El artículo 32 se llama los créditos y los programas de gasto, artículo 32, y nos dice que los programas de gasto agregan el conjunto de créditos que se consideran necesarios para el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos. ¿Vale? El programa de gasto son un conjunto de créditos, ¿vale?, que son necesarios para llevar a cabo, para desarrollar las actividades que van a permitir conseguir esos objetivos que nos hemos establecido de una forma preestablecida, dice la ley. Luego apartado A, falso. Apartado B dice, si el Consell no aprobara el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del mes de noviembre del ejercicio correspondiente, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior. Repito, si el Consell no aprobara el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del mes de noviembre del ejercicio correspondiente, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior. Este también es falso. Este apartado 2, vamos a la pregunta 2, apartado B, falso. Y nos tenemos que ir al artículo 35 de esta ley, que trata sobre la prórroga de los presupuestos de la Generalitat. Entonces ahí en el apartado 1 de este artículo 35 nos dice si les Corts no aprobaran el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, antes del primer día del ejercicio económico correspondiente,
se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación del nuevo en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Luego la ley dice antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. En ningún momento dice, vale, en ningún momento dice antes del primer día del mes de noviembre del ejercicio correspondiente, con lo cual es falso. Apartado C dice, los programas de gasto se definirán en términos anuales, si bien deberán contener referencias a los programas plurianuales en que se enmarcan. ¿Vale? Pues este apartado C es verdadero, es correcto. Si os vais al artículo 32.4, que se llama precisamente los créditos y los programas de gasto, ese apartado 4 nos dice que los programas de gasto se van a definir en términos anuales, si bien deberán contener referencias a los programas plurianuales en que se enmarcan. En el examen, los que ya llevéis tiempo presentándoos, os acordaréis que lo que hacen es cambiar el concepto anual por plurianual y viceversa. Con lo cual tenéis que tener claro que el programa de gasto se va a definir en términos anuales. ¿Vale? Por ejemplo, el programa de gasto para el año 2026 se va a definir en términos de ese año 2026, pero va a tener una serie de referencias a unos programas plurianuales, por ejemplo 26, 27, 28, en que se enmarca la consecución de ese programa de gasto, porque hay gastos que no se establecen únicamente con un límite anual, sino con un límite de más de un año. ¿Vale? Luego estábamos ahora en el apartado C de la pregunta 2, que era falsa, ¿vale? Que era verdadera, perdón, era verdadera. Disculpar, artículo 32.4, ¿vale? Los programas de gasto se definirán en términos anuales, si bien deberán contener referencia a los programas plurianuales en que se enmarcan. Y luego el apartado D de esta pregunta 2, que sí que es el falso también, dice, les Corts, a propuesta del Consell, establecerá las condiciones específicas de la prórroga. ¿Vale? Les Corts, a propuesta del Consell, establecerá las condiciones específicas de la prórroga. ¿Vale? Esta es falsa. También estamos en el mismo artículo, en el artículo 35, que es la prórroga de los presupuestos de la Generalitat, pero ¿qué nos dice este artículo 35, apartado 4? Que el Consell, a propuesta de la persona titular de la Consellería con competencias en materia de Hacienda, podrá establecer las condiciones específicas de la prórroga. Luego es el Consell, no les Corts, el Consell, ¿vale? El que, a propuesta de la persona titular de la Consellería con competencias en materia de Hacienda, va a establecer las condiciones específicas de esa prórroga de los presupuestos de la Generalitat. Y en el examen estaban intentando marearnos diciéndonos que son les Corts a propuesta del Consell. Ahí les Corts no tienen que ver absolutamente nada, ¿vale? Porque es el Consell el que va a establecer las condiciones específicas, el gobierno valenciano, el que va a establecer las condiciones específicas de la prórroga de esos presupuestos que se van a prorrogar porque no se han aprobado en les Corts, ¿vale? Se van a prorrogar los del año anterior. Pregunta 3. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones, ¿vale? Según esta ley, los acuerdos de no disponibilidad
de créditos presupuestarios, repito, los acuerdos de no disponibilidad, de no disponer de los créditos presupuestarios que tiene la Generalitat, ¿vale? Esos acuerdos, apartado A, se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de un mes, ¿vale? Pues, pues no, señor, es falsa, porque el plazo no es de un mes, ¿vale? Vamos a leer el artículo 57 que está en la Ley 1/2015, que es la que estamos viendo, en su apartado primero, no disponibilidad de los créditos presupuestarios. Y nos dice que en el marco de lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, del artículo 56, la Consellería con competencias en materia de Hacienda podrá proponer al Consell que acuerde la no disponibilidad de créditos presupuestarios que se instrumentará, muy importante, mediante las correspondientes retenciones de crédito. Estos acuerdos deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana en el plazo de 2 meses. Hay que saberse la ley, hay que saberse el plazo, 2 meses, ¿vale? Para publicar esos acuerdos de no disponibilidad de los créditos presupuestarios. Y esos acuerdos de no disponibilidad se van a instrumentar, se van a llevar a cabo, ¿vale? Instrumentar es llevar a cabo mediante retenciones de créditos, ¿vale? Retener los créditos. Con lo cual, el apartado A, repito, que decía, se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de un mes, es falso. El plazo son 2 meses. Apartado B dice, se instrumentarán esos acuerdos de no disponibilidad de los créditos presupuestarios, se instrumentarán mediante retenciones de crédito. Es verdadera. Acabamos de leer el artículo 57. Leedlo, por favor, y os daréis cuenta que lo dice textualmente, ¿vale? Se van a instrumentar mediante retenciones de crédito. El apartado C dice se instrumentarán mediante reposiciones de créditos. Pues falso, la típica estrategia de examen donde en vez de poner el concepto correcto, que son retenciones de créditos, se inventan otro concepto que no existe muy parecido que se llama reposiciones de crédito para que dudéis y, bueno, que son retenciones o reposiciones. ¿Vale? Evidentemente, si no dispongo de esos créditos, no los utilizo, no dispongo de ellos, es porque los estoy reteniendo, ¿vale? Reponer una cosa es poner más dinero, ¿vale? Retener es no usar esos créditos. Y el apartado D, que también será falso, porque ya hemos dicho el verdadero cuál era, dice se publicarán en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de 15 días. Bueno, pues otra trampa ahí en el examen, pues ya sabemos claramente que son 2 meses, pues ya nos pueden poner 15 días, un mes, y lo que les dé la gana, que sabemos que son 2 meses. Artículo 57.1 de la Ley 1/2015. Vamos con la pregunta número 4. Señale la respuesta incorrecta, ¿vale? Cuidado con esto porque también sabéis que en los exámenes, después de una serie de preguntas buscando la pregunta verdadera, la pregunta correcta, cambian y hay que buscar la falsa, la incorrecta. Esto obliga a cambiar bastante la forma de pensar y ralentiza, dificulta el examen. Entonces, bueno, y
tenéis que entrenar también ese cambio de buscar la verdadera a buscar la falsa. Según la ley 1/2015, respecto a los anticipos de caja fija, respecto a los anticipos de caja fija, apartado A, los fondos destinados a anticipos tendrán carácter de fondos públicos. Pues mirar, esta es verdadera. El apartado A es verdadero porque los fondos destinados a anticipos de caja fija tienen carácter de fondos públicos. Y hay que irse al artículo 63.3, que se llama anticipos de caja fija. Y en ese apartado tercero nos dice que en todo caso, los fondos destinados a anticipos tendrán el carácter de fondos públicos y formarán parte de la tesorería de la Generalitat, ¿vale? Esta última idea también es muy importante. Esos fondos destinados a anticipos de caja fija tienen el carácter de fondos públicos y forman parte de la tesorería de la Generalitat Valenciana. Luego apartado A, verdadero. Apartado B dice, el régimen de justificación se determinará reglamentariamente. ¿Vale? Pues bueno, esta también es correcta. ¿Vale? Recordad que estamos buscando la falsa. Esta también es correcta y está también en el artículo 63, pero en este caso en el apartado 2. Dice que reglamentariamente se determinarán las normas que regulan los pagos mediante anticipos de caja fija, especificando los límites cuantitativos, los gastos que pueden ser satisfechos, la aplicación al presupuesto, su régimen de justificación y cuantos otros aspectos resulten necesarios. ¿Vale? Apartado B, verdadero. Ese régimen de justificación, ¿vale? Esas normas para regular los pagos mediante anticipos de caja fija, hay que justificar por qué vamos a pagar esas cantidades. Eso es el régimen de justificación, porque van a salir ese dinerito de la caja. Esos pagos, ¿vale? Se va a justificar mediante reglamentos, reglamentariamente. Y dice ahí la ley que hay que especificar los límites cuantitativos, qué límite de dinero vamos a poder pagar, los gastos que pueden ser satisfechos, es decir, no va a servir para cubrir cualquier tipo de gasto, sino que en el reglamento se especificará qué gastos podemos cubrir con estos anticipos, ¿vale? Cómo se tienen que justificar, ¿vale? Y cualquier aspecto que haga falta o que sea necesario. Vale. En el apartado C formarán parte, acordaos que estamos con los anticipos de caja fija. Esos anticipos de caja fija, apartado C, formarán parte de la tesorería de la Generalitat. Lo acabamos de leer. También es verdadero este apartado C, ¿vale? Y lo tenéis en el artículo 63.3. No lo vuelvo a leer porque lo hemos acabado de leer hace 5 segundos. Y la última, ¿vale? El apartado D sería la falsa. Acordaos que estamos buscando la incorrecta, donde dice que esos anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter presupuestario que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos. ¿Vale? Leo, son provisiones de fondos de carácter presupuestario que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos. ¿Vale? Esta
hemos dicho que es la falsa, el apartado D. eh, lo tenéis en el artículo 63. Esta pregunta, afortunadamente, con el mismo artículo solucionamos todo. En el apartado cuarto y en el apartado 1, 63.4.1, dice que los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior a la aplicación al presupuesto. ¿Vale? Repito, los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y fuera del presupuesto y permanente que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al presupuesto. ¿Vale? Con lo cual, la D es falsa porque nos decía que son provisiones de fondos de carácter presupuestario. No, los anticipos de caja fija no tienen carácter presupuestario, tienen carácter extrapresupuestario. ¿Vale? Extra presupuestario. Ahí está el error. Por eso es falso el apartado D de esta pregunta número 4. Y vamos a ver la última, ¿vale? La última pregunta de este vídeo, que es la pregunta número 5, que dice señale la respuesta verdadera, la respuesta correcta, según el artículo 41 sobre gastos de tramitación anticipada, la ley 1/2015, ¿vale? Nos dice gastos de tramitación anticipada. Apartado A dice la tramitación anticipada podrá llegar como máximo al momento inmediato anterior a la adquisición del compromiso de gasto. Voy a volverla a leer porque es la verdadera. Estamos, insisto, en el artículo 41 de esta ley 1/2015. Estamos hablando sobre los gastos de tramitación anticipada y nos está diciendo el apartado A que esos gastos de tramitación anticipada van a poder llegar, van a poder usarse como máximo al momento inmediato anterior hasta el momento antes de la adquisición del compromiso del gasto, del compromiso del gasto. Cuidado con las palabras porque son muy importantes. No es lo mismo compromiso del gasto, adquirir un compromiso de gasto, no es lo mismo adquirir un compromiso de gasto que reconocer la obligación de gasto, ¿vale? Y no es lo mismo que aprobar ese gasto, ¿vale? Digo, lo siento, pero son conceptos diferentes. Entonces, el apartado A es el verdadero, ¿vale? 41.3, que nos dice, leo, la tramitación anticipada, ¿vale? En los gastos, estamos hablando de los gastos, podrá llegar como máximo al momento inmediato anterior a la adquisición del compromiso de gasto. Con lo cual, el apartado B, que nos dice la tramitación anticipada podrá llegar como máximo al momento inmediato anterior, hasta ahí sería bien, a la adquisición, ¿vale? Del reconocimiento de la obligación de gasto. Falso, ¿vale? Apartado C, la tramitación anticipada podrá llegar como máximo al momento inmediato anterior a la retención del gasto. Falso también. Y la D, la tramitación anticipada podrá llegar como máximo al momento inmediato anterior a la aprobación del gasto. Falso también. Intentan confundiros con conceptos similares como son obligación de gasto
retención de gasto y aprobación del gasto. Sin embargo, la ley lo que dice es que ese gasto, lo digo ahora bien para que se os quede, ese gasto de tramitación anticipada va a poderse utilizar como máximo en el momento justo antes de que se adquiera el compromiso de gasto. Artículo 41.3. Bueno, pues ya hemos visto estas 5 preguntas de esta ley 1/2015. Tenéis en el canal de YouTube un par de vídeos más de esta ley. Vamos a seguir haciendo vídeos de esta ley para que se divulgue el conocimiento de la misma y para que mejoréis en el conocimiento de ella. Insisto que es una ley importante que cada vez más va a salir en los exámenes porque se han dado cuenta de que es complicada, que la gente le está pues costando y le tiene cierto respeto a esta ley por la jerga económica, como os comentaba al principio, y bueno, pues es mi opinión que bueno, no tiene ningún sentido y que debéis de animaros, poneros en marcha y estudiar poco a poco los artículos de esta ley. Os animo a ello. Cualquier duda ya sabéis que podéis contar con mi ayuda y bueno, pues encantado de ayudaros. Agradeceros como siempre vuestra atención y bueno, muchísimo ánimo y fuerza. Un abrazo para todos y todas y cuidaros. Hasta luego.